nefrología será subido al aula virtual, grabado, lo podrán ver ahí sin ningún problema. Y conmigo vamos a hacerlo, también va a ser grabado obviamente, pero vamos a hacerlo en vivo ahora, ¿ya? Entonces, vamos a ver nefrología, suelo tobillar. Es un tema que para algunas personas a veces es un poquito complicado, pero creo yo que vamos a explicarlo de la manera más sencilla y ver cómo podemos sacarle mayor provecho. Ok, entonces, esto es la guía de estudio de nefrología. Vamos entonces adelante con esta guía de estudio. Primero las estadísticas, siempre recordando que tenemos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el examen, claro, esto probablemente en los años siguientes cambie aunque este es el examen de salud básicamente, probablemente haya un examen preinternado, eso todavía tiene que oficializarse por ahora, nos estamos preparando para este examen de salud. 29% en medicina, más o menos, que es en realidad menos de lo que hay en otros exámenes. ¿Ah? La mayor parte de los exámenes en AN y Residentado, más casi el 50% de las preguntas van a medicina interna, y por eso los manejamos como capítulos intermedios y capítulos, o sea, los dividimos por sus subcapítulos, ¿no? Y nefrología, que tiene más o menos este peso por el número de, de preguntas, ¿no? Entonces, 7%. Vamos a ver, por año. Por año tenemos los años que podemos mostrarles. Recuerden que ha habido en el 2022, 2024, las preguntas tenemos más o menos, en el último examen 6 preguntas, en el 2022 2 preguntas. Vamos a mostrarlas ahora para hacer un ejemplo, por ejemplo, ¿no?, de estas preguntas. Y el promedio en general viene a ser 2,5 preguntas por año de nefrología, de las 100 preguntas que es el examen. Bueno, como digo, el último examen fue 6 preguntas, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos los temas por importancia, por orden de importancia, lo que llamamos los temas verdes, que son los más preguntados, ¿no? Definitivamente, electrolitos, acá obviamente sodio, ¿no? Es el hiponatremia y el potasio son los más preguntados, la falla renal aguda, los trastornos ácido base, que miren que en otros exámenes, trastorno ácido base siempre está abajo, y la infección urinaria, que también en los últimos años perdió un poco de importancia en algunos exámenes, pero siempre está ahí, tiene un número. En realidad, en los últimos años se pregunta muy poco de infección urinaria. Este es básicamente del histórico, ¿no? De ahí tienes los síndromes clásicos, la nefrología, el síndrome nefrótico, nefrítico, la nefropatía ICO ya como temas menores, por el poco número de preguntas, nefropatía diabética, la enfermedad renal crónica, que es el gran síndrome, más que síndrome, la gran enfermedad, el gran cuadro nosológico de la nefrología, ¿no es cierto? Y la nefropatía lúpica y las básicas que apoyan básicamente acá a lo que es este capítulo. Las preguntas del último examen, ¿no? O sea, ha habido una de electrolitos que ha sido sobre potasio, ha habido dos de falla renal aguda, una de trastorno ácido base, una de síndrome nefrótico y una de ciencias básicas. Vamos a mostrar esas preguntas de todas maneras. Entonces vamos a ver ya, ahora sí, por subtema. Por ejemplo, en electrolitos, habíamos dicho, tenemos preguntas de hipercalemia, que la vamos a mostrar en un momento. Pero es hiponatremia, obviamente siempre, no solamente es el trastorno ácido base más importante en el ser humano, sino siempre el más preguntado, ¿no? De ahí sigue el potasio, de hipercalemia es uno de los más preguntados. Y ha sido preguntado en el último examen. ¿Qué preguntan? ¿Qué pueden preguntarles? Y qué, digamos, ahí están los temas verdes, ¿no es cierto? El tema verde, o sea, no pueden dejar ustedes de revisar muy bien hiponatremia e hipercalemia, pero definitivamente tienen que tener en cuenta la pregunta. Por ejemplo, la pregunta a veces puede ser, como en este caso, no es una pregunta directa, pero que va específicamente a evaluar, ¿no? En la terapéutica el mecanismo. O sea, que dice, ¿cuál medicamento actúa, ¿no? Revirtiendo el fenómeno de membrana? ¿Y por qué? Porque sabemos que el potasio, el grave problema clínico que tiene es que va, ¿no?, a generar arritmias malignas, pero estas son vistas fundamentalmente alterando los fenómenos de membrana que son vistos en la electrocardiografía. Y precisamente esas alteraciones de la electrocardiografía clásicos son aquellos que son muy bien correlacionados y evaluados con el incremento del potasio. Entonces, ¿cuál sería? Dicen, ¿cuál es el que va a estabilizar? Y siempre la pregunta clásica, ¿no? Obviamente el gluconato de calcio es la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, destroza la resina de intercambio catiónico, ¿no? Dejando aquellos que son ya las de intercambio o esta que es básicamente de terapia de redistribución, ¿no? En falla renal aguda, como ven ustedes, hemos tenido 2 preguntas en un solo examen. A veces sucede eso, ¿no? A veces probablemente el que hayan, uno de los que elaboró el examen tenía, o era nefrólogo, o tenía, digamos, el tema le era más importante, ¿no? Y básicamente dentro de la falla renal aguda, por subtema, tienes, ¿no? Tienes el renal, la falla renal, ¿no es cierto? Más que el prerrenal. A pesar de que en otros exámenes se suele preguntar más sobre el prerrenal. Entonces, este es dentro de la falla renal aguda, el tema más preguntado, y recordando que el prerrenal clásicamente es el más preguntado en otros exámenes. Las preguntas, por ejemplo, dos hemos visto ahí, miren esta, que dice paciente de 50 años con peritonitis 2 semanas de evolución, la evaluación se encuentra al LOTEP, tiene una presión, miren, el límite inferior, febril, o sea, es un paciente, parece séptico, tiene oliguanuria, un cuadro infeccioso está provocando, con orina cargada y cilindros granulosos. Esto es básico. El hecho de, no tanto por tener la creatinina, que también es alta, sino lo que te marca acá en la falla renal, el tipo, ¿no? El tipo de falla renal es que el hecho de que al tener cilindros granulosos, eso significa que ya hay necrosis tubular. Entonces, esto ya pasó, porque de hecho fue un prerrenal, en un séptico al inicio es prerrenal el problema. Pero el prerrenal mal manejado evoluciona a necrosis tubular aguda isquémica, que es la causa más importante en los hospitales. Si te preguntaran, una pregunta directa, ¿cuál es la causa más frecuente de falla renal aguda? Siempre es la etiología hospitalaria. Será esta, la necrosis tubular aguda isquémica. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta, como han sido un par para la muestra,
Dice, una mujer de 29 años se halla en UCI con rhabdomiolisis debido a un síndrome de compartimiento de las extremidades inferiores después de un accidente automovilístico, un aplastamiento. Su evolución se ha complicado por insuficiencia renal aguda y dolor intenso. Se sometió a fasciotomía y se le ingresa a UCI. ¿Cuál es la medida de acción más adecuada en este momento? Y es interesante porque uno que la rhabdomiolisis es lo que genera es una necrosis tubular aguda, ya no isquémica, sino tóxica y de causa endógena. Endógena porque básicamente lo hace por precipitación de la mioglobina, ¿no es cierto? La mioglobina. Claro, inicialmente la medida inicial podría ser, como dice Aleida, hidratación, pero ya no es, Aleida, y ahí está la contextualización de la pregunta, miren qué interesante. Su evolución, o sea, ya no está hablando de la medida inicial. Hidratación podría ser la medida inicial, Aleida, pero ya te está hablando de la evolución. Se ha complicado. Entonces, no cree que ya la etapa de hidratación quedó atrás, o sea, ya fue utilizada, ¿no es cierto? Porque dice que su evolución se ha complicado por insuficiencia renal aguda y dolor intenso. Incluso ha sido operada la paciente. Ha entrado a una fasciotomía y está en cuidados intensivos. Entonces, este paciente definitivamente ya progresó. O sea, ya digamos que la hidratación, que pudo haber sido, como dice Aleida acá muy bien, una de las primeras medidas, de hecho, o sea, ese SKG no tiene sentido, cateterizar el corazón tampoco tiene sentido, pero sí la hemodiálisis tiene sentido, porque ya, a pesar de que no me habla de las medidas iniciales, ya me está hablando de la evolución. Líquidos intravenosos y diuréticos de ASA no son la hidratación, incluso poner líquido intravenoso no es el término más correcto, no es como lo puso Aleida, ¿no? Hidratación inicial. Si la pregunta dijera, ¿cuál es la medida inicial? La respuesta sería la de Aleida, hidratación enérgica. ¿Ok? Para revertir la oliguria. Pero en este caso, con complicaciones ya tardías, el paciente va a tener de hecho hipercalemia, va a tener de hecho acidosis metabólica, va a tener de hecho incluso ¿no? retención de líquidos y probablemente ya tenga, ¿no? Puede hacer hemago pulmonar, ¿no? Entonces, o sea, prácticamente las dos únicas posibilidades que tienes respuesta era hemodiálisis y esta a medias, porque como les digo, el diurético de ASA puede precipitar más daño. Entonces, eso te deja la hemodiálisis como única respuesta. Sin embargo, si me hubiesen puesto hidratación, Aleida, tendría dudas, de todas maneras. Pero la pregunta te contextualiza que ya no es medida inicial, porque ya te habla de evolución y complicación y es un paciente que no está inmediato. ¿Por qué puedo decir eso? Porque le han hecho una fasciotomía, ¿no? En ninguna parte del Perú te van a hacer una fasciotomía en las primeras 24 horas. Este paciente ya probablemente tiene 2 o 3 días de evolución. Muy bien, ven lo interesante, es bien interesante ver cómo. Y esta pregunta, por ejemplo, no es sencilla. Incluso esta pregunta es más complicada de las que se ponen en residentado. Me pareció interesante que se hayan puesto una pregunta así. Las respuestas son un poco pobres porque podrían haber hecho un mejor diagnóstico diferencial, pero bueno, es lo que hay. Y acá tienen otra más, porque en los 2 últimos años, imagínense, para que vean, entre el 22 y el 24 han habido 3 preguntas de falla renal. Un día después de una maratón, ¿no? De 10 kilómetros, justo hoy día la maratón dejó aislado a medio mundo, es un desastre para la ciudad, como siempre. Un hombre no atleta de 42 años, hasta ese momento sano, presenta orina oscura. Sus resultados de análisis de orina son negativos para presencia de sangre. ¿Cuál es la siguiente propuesta? Es la causa más probable de este hallazgo. Entonces, un paciente que no tiene entrenamiento, ¿no? Ha hecho una maratón y es un esfuerzo extremo y presenta orina oscura. Entonces, lo más probable es que haya hecho nuevamente Diego rhabdomiolisis. Yo hace un par de semanas, no, más, 3 semanas, un mes debe ser, vi un paciente de este tipo, me llamó una colega, como ustedes, pero ya alumna, pero ya colega, y me dijo, mi hermano está en emergencia, no saben qué tiene, me pasó los datos, y yo ¿no? de una clínica, y yo le dije, un momento, ¿qué cosa ha hecho hoy día? No, todo simplemente ha corrido día, hizo en exceso, ha corrido más de 15 kilómetros, se hidrató, no estoy seguro, pregúntale, no se hidrató, porque un factor, tú puedes hacer una carrera, tú puedes hacer un ejercicio extremo, y si no te hidratas bien, predispone a la rhabdomiolisis. Y el chico simplemente le dije, pídele a los de la emergencia de esa clínica que le pidan CPK, si puede mioglobina, y que comiencen a hidratarlo al toque, ¿no? Me dice, sí lo están hidratando y en eso ya me llamó otro colega ya de esta clínica, me dijo, oye, sí, ha salido el CPK en casi 10.000, ¿no? 9.000 y pico. Ah, rhabdomiolisis. Entonces, eso es lo que tienen acá, ¿no? ¿Cuál es la siguiente propuesta más probable? Ya ustedes lo habían puesto, es una rhabdomiolisis. Miren que en los últimos años, exámenes ha habido interés por esto, ¿ah? Acuérdense que en nuestro país somos un país que puede tener un sismo en cualquier momento, ¿no es cierto? Y existe un síndrome que puede producir rhabdomiolisis, no por este mecanismo, sino por el síndrome de, un clásico síndrome que puede suceder, así es, síndrome de aplastamiento, también llamado crash síndrome fuera del país, es un síndrome que puedes también verlo, por ejemplo, han puesto preguntas al respecto del síndrome de aplastamiento con obreros, que se les cayó una pared encima. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de daño hacen a nivel renal? Igual que habíamos visto, ¿no? Necrosis tubular o isquémica, perdón, tóxica, endógena, ¿no? Tóxica endógena porque es por la mioglobina que se produce el problema. Precipita y daña, ¿no? Es la precipitación de pigmento. Recuerden que también puede suceder con la hemoglobina, en una anemia hemolítica. Por ejemplo, una hemoglobinuria paroxística nocturna puede hacer que se precipite hemoglobina, así como la hemoglobina, y también daña el riñón. Un exceso de ácido úrico puede dañar el riñón también. A ver si alguien se acuerda, un exceso de ácido úrico, ¿en qué circunstancias se puede dar para que dañe el riñón? ¿Cómo se llama ese síndrome? Lisis tumoral, muy bien, Rafael. ¿Se dan cuenta? Es un tema que da mucho, por eso que es importante revisarlo y está bien revisado en sus teorías. Los trastornos ácido-base, o sea, yo les preguntaría a mi examen, trastorno ácido-base, pero hay mucha gente que tiene problemas con los trastornos ácido-base. Vamos a ver cómo les va. Pero definitivamente sí, siempre vienen preguntas. Miren ustedes. A ver. Y tienen, por ejemplo, una en el último examen de acidosis metabólica. Entonces, la alcalosis metabólica siempre es de los más preguntados, no tanto, ¿no? Y la respiratoria es la más frecuente de todos los trastornos de ácido base. Y en el último han preguntado sobre acidosis metabólica. Veamos. ¿Cuál fue esta pregunta? ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de acidosis anion gap elevado? Entonces, anion gap elevado, ¿no? Tenemos, antes de entrar, sabemos que puede ser cetoacidosis, sabemos que puede ser, ¿qué más? Acidosis, la que tiene más diagnósticos.
acidosis láctica, no se olviden, ¿no es cierto? Donde está inmerso incluso los pacientes sépticos, la toxicidad por salicilatos, como dice Kevin, muy bien, también puede ser por etilenglicol, metanol, y los que sufren falla renal. Esos son los que hacen año GAB elevado. ¿Por qué haces año GAB elevado? Porque tienes, obviamente, un exceso de ácidos no volátiles. Acuérdense que el volátil es CO2, entonces no volátiles. Y tu bicarbonato se consume como buffer. Entonces ahí tienes, ¿no es cierto? La acidosis tubular renal es año GAB normal, la diarrea te puede dar una acidosis metabólica año GAB normal, igual que la uterosidermidopopía también puede asociarse a esto, pero la cetoacidosis diabética sí es típico del anion GAP elevado, ¿no? Y los vómitos, lo que te producen como ácido base, ¿qué suele ser? ¿Qué trastorno te tiene que producir los vómitos como ácido, eso? Es uno de los más preguntados, ¿ah? En los exámenes, alcalosis metabólica. Muy bien, con pérdida de hidrogeniones. Excelente. De ahí viene la infección urinaria, que en los últimos años no se pregunta mucho, no sé por qué, creerán que ya todo el mundo sabe y siguen usando mal antibióticos, ¿ok? Y de ahí viene el síndrome nefrótico. Pero vean ustedes, sobre todo en etiología, es muy sencillo. En realidad, no es complicado. No es complicado. De ahí tenemos el síndrome nefrótico, que es el gran síndrome, digamos, uno de los grandes síndromes propios de la patología nefrológica, ¿no? Y básicamente, siempre las preguntas están alrededor de lo que es la etiología, las causas, ¿no? El diagnóstico. Sobre todo el diagnóstico. Te ponen un cuadro clínico y te dicen qué cosa es síndrome nefrótico. Son preguntas muy sencillas. En este caso, vamos a poner el ejemplo de lo que vino. Dice niño de 4 años, diagnosticado de nefropatía por cambios mínimos. Te pregunta cuál no es un hallazgo compatible. Entonces, cambios mínimos, ¿qué produce? Síndrome nefrótico. Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los niños. ¿Y cuál será en los adultos? Alguien me dice ahí. La causa más frecuente de nefrótico en adultos. ¿Estamos viendo? Ya no es membranosa. Eso quería que me digan. Kevin Diego ya no es membranosa. Ahora es, como dice que más abajo, focal y segmentaria. Focal y segmentaria ya superó. No es que la membranosa desapareció. No, están ahí nomás. Están a poco. ¿No? Pero sí ha sido superado en los dos estudios que se han hecho en el país. En realidad, en gran parte del mundo ya se veía esa tendencia, ¿no? La esclerosis focal y segmentaria, ¿no? Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los adultos y es primaria. ¿Ok? De las secundarias es nefropatía diabética, pero las secundarias son menos frecuentes que las primarias. Siempre tengan eso en cuenta. ¿Ok? Siempre tengan eso en cuenta. A veces uno se confunde pensando, no, pero nefropatía diabética, sí, es la número uno, pero de las secundarias, pero no de la general, de la tabla general no. El 70% de los síndromes nefróticos son primarios. Y entonces de acá uno dice, ah, ya, síndrome nefrótico. Pues claro que tiene cilindros grasos, claro que va a tener dislipidemia, hipercolesterolemia, proteinuria masiva, edema, citis. Pero ¿por qué tendría como característica cilindros hemáticos? Pues obviamente no compatible, siempre cuando es no, ahí lo tienen, ¿no? Veamos ahora una más, porque en los dos últimos años han habido 1.200 preguntas de nefrótico. Varón de 50 años que ingresa al hospital por presentar un cuadro de disnea, palidez, piel y mucosa. El examen 160 se detecta nasarca, derrame pleural, hemoglobina en 9, tiene colesterol en 300, proteínas 3 cruces. Entonces, ya viendo eso, esa combinación, ¿no? Proteinuria, edema, colesterol alto, ¿no es cierto? Entonces, ya uno comienza a sospechar. Y no tienes hipertensión, tienes una presión normal. El nefrítico, que va a ser siempre tu diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la triada del nefrítico? La triada del nefrítico es, así es, hipertensión, hematuria y edema. Lo único que tendría ahí sería edema, pero no tienes la hipertensión ni la hematuria. Entonces, tienes básicamente todo tira a un síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Obviamente que no puedes ir más allá, ¿no? Si te dijeran, pues, de acuerdo al diagnóstico que usted está pensando, ¿cuál podría ser la etiología más frecuente? Pues ahí sí tendrías que poner esclerosis focal y segmentaria, ¿no? Pero acá lo más probable, bueno, siempre te van a preguntar por el síndrome nefrótico. Es una pregunta clásica en todos los exámenes. Ponerte varios datos y tratar de identificar si es nefrótico o nefrítico. Y siempre tengan en cuenta eso. La triada del nefrótico es proteinuria masiva, ¿no? Edema, perdón, hipoalbuminemia y edema, ¿no? Y edema, pero edema ascendente. No es edema renal. El edema renal lo tiene el nefrítico, ¿no? Vamos entonces, ahí está el nefrítico, que más o menos es un intermedio, por esas tres preguntitas que hay en los últimos 18 años, 18 exámenes. La nefropatía diabética, que ha sido reactualizada porque tiene un nuevo manejo, sin embargo, son aspectos generales que han preguntado, pues el manejo lo que más se ha modificado en los últimos tiempos y hemos actualizado. La enfermedad renal crónica, que debería ser la mitad de las preguntas de un examen de nefrología, pero bueno, con la justa tiene una pregunta, raro. La nefritis lúpica, que también es un tema muy importante, pero se pregunta poco. Y acá tienen, por ejemplo, uno que se ha preguntado recientemente en ciencias básicas. En básicas, casi siempre, si hay pregunta, va a ser en todos los exámenes, está más referido o a histología o a la fisiología. Entonces ahí tienen la pregunta, miren, no es una pregunta fácil, ¿ah? Pero para ustedes debe serlo porque están cerca, pues han hecho fisiología hace poco. El intercambiador de contracorriente de los vasos rectos, eso se refiere. ¿Cuáles son los vasos rectos? ¿Dónde están? ¿En la corteza o en la médula? Claro, y en la médula tú tienes que generar el sistema de qué? De contracorriente, ¿no? Para poder jalar, reabsorber agua. Y entonces vas a tener que generar osmolaridad alta, ¿no es cierto? O sea, mantener concentraciones altas de cloruro de sodio en el líquido extracelular, además de la urea, para mantener altas osmolaridades en este sistema de contracorriente. ¿Se dan cuenta? Entonces es una pregunta no fácil, ¿ah? Me gustaría que lo hicieran en residentado, se caerían la mayoría. Entonces, ¿qué les recomiendo? Veamos las recomendaciones para estudiar. Si bien es cierto, ciencias básicas tiene muy pocas preguntas, todo está en rojo, pero ya les dije ya, siempre para poder entender, tienes que entender la fisiología y la histología es importante. Se relacionan mucho, ¿ah? Estos dos, ¿ok? El pelo de anatomía es muy sencillo ¿no? Y fármaco, básicamente, en el sentido de nefro, es saber dónde funcionan los diuréticos. Hay que saber la clasificación de diuréticos y dónde funcionan los diuréticos. Eso es lo importante. De ahí viene los electrolitos. De hecho, que en electrolitos hiponatremia tiene una importancia, ¿no? Tremenda. A raíz de la muerte por ese fallo en Medifarma y por la hipernatremia,
piénsenlo y de todas maneras revisen su hipernatremia, porque de hecho que es un interés en general. Justo yo hace el día viernes estuve en un curso, dictando un curso del colegio médico y algo que observaba un colega en una pregunta era bien interesante. Decía que la mayoría de las personas que sufrieron este daño no fueron detectados clínicamente bien. Quiere decir que la clínica, o sea, el reconocer una hipernatremia prácticamente fue cero. O sea, la mayoría fueron descubiertos tardíamente por los análisis, pero no por la clínica. Entonces es importante, ¿eh? Las características clínicas, la hiponatremia, yo les diría que sí revisen siempre hipercalemia y potasio, entonces es clave. Y ahí tienes como intermedio justamente la hipercalemia, que es muy sencillo, ¿eh? En realidad esto es muy sencillo. En el caso de falla renal aguda, si yo retrocediera 8 años, me acuerdo que protestaba cuando hacía este tipo de revisiones, decía, me da pena que no pregunten falla renal aguda. No había cero preguntas casi, ¿no? Me parecía raro, no solamente acá, en todo, en general. Pero en los últimos años se han dado cuenta, creo que hemos evolucionado. Y sobre todo la parte renal, que acuérdense que ahí está la causa más frecuente. No es que no haya prerrenales, lo que pasa es que ¿cuántos prerrenales se dan en la comunidad que nunca los ven, nunca los llegan al hospital? De hecho que, o sea, por lógica, yo creo que cualquiera se da cuenta que prerrenal siempre va a haber un montón. Es más, todos hemos sufrido prerrenales, ¿no? Cuando te fuiste a una fiesta, tomaste unos traguitos, te deshidrataste, orinaste un montón y recién al día siguiente te hidrataste. Si te toman un análisis probablemente a las 8 de la mañana después de una juerga, de repente tu creatina está en 1,5, no sé. Pero te hidratas y rápidamente orinas y ya estás feliz, ¿no es cierto? Entonces los prerrenales, ¿no? Que están mal manejados o porque tienen condiciones difíciles y deshidratan mucho al paciente, se convierten en renales y ahí está la necrosis tubular o isquémica. Entonces eso es importante. Pero también dentro de los renales, no se olviden de revisar bien las causas, sobre todo la nefritis tubo-intersticial alérgica, que se está preguntando bastante, la glomerulonefritis, o sea, las otras causas, ¿ya? Las otras causas, es importante. Vamos ahora. Miren, enfermedad renal crónica, ahí nomás te das cuenta lo mal que se hacen los exámenes, ¿no? Porque enfermedad renal crónica pues, es el 50% de toda la nefrología, ¿no? No es lo más bonito, digamos, porque obviamente para un nefrólogo lo más bonito son sus síndromes, ¿no? Y sus enfermedades específicas primarias, pero es en general, para la medicina en general y para la enfermedad renal crónica es importantísimo. Y lo que le da de comer al nefrólogo también, porque el tratamiento y la diálisis y el trasplante es lo que le da de comer. Pero definitivamente no dejen nunca en enfermedad renal crónica de tener clara la clasificación, los estadios y las causas, ¿ya? Y en el tratamiento siempre la indicación es de diálisis, nada más, de emergencia. Eso es clásico. En infección urinaria, cuando se pregunta, que no se está preguntando hace mucho tiempo, siempre es importante, y no en el aspecto general, el tener claro qué cosa es una cistitis no complicada, que es el 90% de todas las infecciones urinarias. Entender ese concepto es importante. ¿Qué cosa es una pielonefritis no complicada? Estas son las, ¿no? Que es la pielonefritis más frecuente. Y de ahí diferenciarlo de la complicada. Ese es un primer punto importante para entender ITU. Y lo segundo es tener en cuenta que la etiología E. coli y cuándo no puede ser E. coli. Después el manejo, sobre todo de esto, pues, ¿no? De estos dos, es clave. Es clave, ahí está todo ITU y saber cuándo no usar antibiótico, como es, por ejemplo, cuándo no debes usar antibiótico. En el trastorno ácido-base, como le decía, si bien es cierto, la alcalosis respiratoria es la causa más frecuente en general, lo que más preguntas y en todos los exámenes es la metabólica. Tener en claro la metabólica y el diagnóstico diferencial, todo lo demás, simplemente seguir ese esquema clásico de trastorno ácido-base, primero el pH, después primero defines si es acidemia o alcalemia, y después una vez que haces eso, chequea tu CO2 y tu bicarbonato, y ahí está el estado. Ahora, más difícil es ya cuando te piden, por ejemplo, ver si está compensado o no compensado, pero por lo menos eso. En el síndrome nefrótico, como le digo, lo que más preguntan es que reconozcan el síndrome, como esa pregunta que vieron, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Síndrome nefrótico. Cuando esa pregunta en realidad debe responder a cualquiera correctamente, pero hay que diferenciarlo del nefrítico. Ya tiene claro cuál es el nefrótico y el nefrítico. Ahora, los tipos es algo que yo creo que tienen que comenzar a preguntar más, ¿no? Entonces, saber que el primario es el 70% de todos, el 30% son los secundarios, saber que lo más frecuente es en general del niño, el cambios mínimos, el más frecuente del adulto, esclerosis focal y cementaria, de los secundarios cuál es y las características. Eso es lo más importante. Y sí, en otros países, acá se pregunta poco, es el manejo directo del síndrome nefrótico en general, pero creo que ahí es fácil revisarlo. Entonces le sugeriría que sí lo revise. En la nefropatía diabética es importante tener en cuenta cómo sospechas precozmente nefropatía diabética, cómo lo detectas, tu microalbuminuria, es pregunta clásica. Entonces, ¿no? ¿Cuál es la epidemiología un poco de la nefropatía diabética? Saber que los tres primeros estadios son asintomáticos prácticamente, son asintomáticos. Entonces, eso tiene que tenerlo claro, ¿no? Estadios con el aspecto general es importante. Y el tratamiento se ha modificado y lo hemos modificado también dentro de la teoría. En el nefrítico es igual que en el nefrótico, saber diferenciarlo del nefrótico y saber, básicamente las preguntas típicamente van a que la distingas que eso es nefrítico y dentro de ellos, el más preguntado siempre es el postestreptocócico. Que recordar que el postestreptocócico no solamente se ve hoy en día en niños, sino también en adultos mayores. En la nefropatía lúpica me da pena que no pregunten mucho porque es un tema que da para bastante, ¿no es cierto? La clasificación está bien explicada y es bien sencilla, en realidad no se pierdan esa explicación de cómo clasificarlo y está en paralelo con su manejo. Creo que más de eso más no hay. La hematuria glomerular este no es un tema de hematurias en general, ¿no? Que también se ve en urología. Básicamente hematuria glomerular es, ya pues obviamente ya pasamos la etapa de los tres vasitos, etcétera. Acá, definir una hematuria glomerular para cualquiera de ustedes que son ya prácticamente médicos, recordar de hacer una lámina y observar el tipo de hematíe y ver si el hematíe, ¿no? Es acantocito o no es acantocito, ¿no? Y si es dismórfico. Si es acantocito 5% para arriba, ya es glomerular. Y si tiene 5% para arriba, ya acantocitos. Y si es dismórfico 20% para arriba, ya es glomerular. Y si encuentra pues cilindros, ya también. Entonces, estas hematuria glomerulares lo leen en 3 minutos, ¿ya? Lo que es la maligna, la benigna y la recurrente.
Ok, eso es lo que les puedo recomendar. No es difícil la nefrología. Yo cuando era alumno como ustedes, que todavía no entraba internado, prácticamente trabajé en un centro de diálisis un par de años. Vivía mi vida en el Almenara, con el maestro Cortés, con el maestro Loza, que creo que ya se retiraron o todavía están. El jefe ahora, el doctor Castillo, es nuestro asesor. El jefe de la Almenara, el doctor Castillo, es nuestro asesor, es mi asesor en nefrología. Así que ahí estamos. En la nefrología es muy bonita y denle su espacio. Y aquellos que quieran estudiar un poco más de nefrología y quieren que les recomiende leer algo, me avisan. Nomás, o si tienen una duda muy grande, 99628-9936 es mi celular que les estoy poniendo ahí para que me escriban cualquier cosa académica por el WhatsApp, yo se los voy a responder. No tengo ningún problema, ¿ya? Eh, Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna duda. Sin duda ni murmuraciones. Creo que lo único más bonito que la nefrología es la reumatología, pero bueno, yo que soy internista obviamente vivo enamorado de esto, ¿no? Pero es muy bonita área. Y yo sé que muchos me lo han dicho, doctor, recién entendido con QX nefrología, porque en la universidad no lo pude entender. Y es verdad, soy consciente de que no sé por qué no les enseñan la nefrología como para no entenderlo. La van a entender, vean sus clases, y si algo no entienden, me avisan. Me da culpa, ¿ya? Listo, chicos. Namaste. Buenas noches. Sean moderadamente felices, nada más que moderadamente. Y a ver, Lazos As, ¿ah? Ahorita nos toca ver Lazos As. Me imagino que ustedes están viendo Lazos As también, igual que yo. Muy bien. Buenas, sí. Halo también, Halo también veo. Me encanta. El doctor Torres, no se preocupe que él lo ha subido ya. Ya está, si quieren verlo, está en el, ¿no? Lo va a subir ahí en el, no se preocupen, en el aula, ¿ya? No lo he dejado ya grabado porque está ahorita en un vuelo. Muchas gracias. Buenas noches. Hagan su encuesta. Un abrazo. Nos vemos en el Pareto. El día viernes. Por si acaso el Pareto es el día viernes, porque el día jueves es mi cumpleaños. Disculpen eso también, ¿ah? El día viernes va a ser Pareto, porque el día jueves es mi cumpleaños. ¿Ya? Y no voy a estar en condiciones para poder hacerlo. Nos vemos el viernes en el Pareto y el sábado en Estudia Conmigo. Ya no debo comer torta, Kiara, ya pucha, tengo que bajar de peso, ya estoy comiendo demasiado. Pero gracias por todo. Bueno, tengo que hacerlo porque yo, si no me celebro mi cumpleaños, así es que ahí estamos. Muchas gracias por usted. Ya el 30 nos vemos, voy a estar ahí con cara de resaqueado, el día 30 en el Pareto. Muy bien, chicos. El viernes más y mejor, les aseguro. Y no se olviden de hacer su encuesta. Gracias y buenas noches. Buenas noches.